Una nueva serie de sermones basados en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y según todos los estudiosos, esta carta es una de las cartas más amadas por nosotros los cristianos. Y es una de las cartas que más disfrutamos del Nuevo Testamento. Nos encanta Filipenses, y como ustedes se van a dar cuenta, hay varios versículos, varios pasajes que los sabemos de memoria y nos encanta porque es una carta muy especial y es la carta más feliz que escribió el apóstol Pablo. Como ustedes saben, Pablo a veces cuando escribía y tenía que hablar duro, hablaba duro. Por ejemplo, a los Gálatas, ¿cómo los llama? Gálatas insensatos. A los corintios, ¿qué les dijo? Ya después de tanto tiempo deberían ser ¿qué? Maduros, y todavía son como niños que tienen que tomar leche, ¿sí? A los de Tesalónica, ¿qué les dijo? Hay una parte donde dice, ¿sí? Allá hay una mano de perezosos y el que no trabaje, que no coma. Pero Filipenses es una carta muy diferente, ¿sí? Cuando él escribe esta carta, lo hace de una manera muy especial, como vamos a notar. Inicialmente, el título del mensaje de hoy es Vivir con alegría en un mundo gruñón. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 del capítulo número 1. Bueno, pero ¿por qué vamos a trabajar esta carta estos próximos meses? Primero, aunque la carta es breve, cubre casi todas las doctrinas cristianas. Vamos a darnos cuenta que aunque no son sino 4 capítulos, Pablo va a tocar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la justificación por la fe, la segunda venida y muchos aspectos de la santificación. Entonces, aunque es breve, tiene muchas doctrinas muy importantes. Segundo, esta carta también nos muestra el lado relacional de la fe cristiana. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña a tratar a veces problemas que hay con personas que no quieren llevar una buena relación con nosotros, pero también cómo debemos comportarnos como un cuerpo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y vamos a estudiarla también, y esta parte es muy interesante, porque Filipenses nos enseña cómo encontrar gozo en medio del dolor personal. Cómo encontrar gozo en medio del dolor personal. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí?, vivimos situaciones dolorosas en nuestra vida. Y cuando miramos la situación del país y de las familias y enfermedad y muerte, todas esas cosas que hacen nos afectan, nos duele. Y aquí Pablo en esta carta nos va a ayudar. Ojo, no es que tenga la respuesta al misterio del sufrimiento del ser humano, pero sí señala el camino hacia una respuesta genuinamente cristiana. No podemos controlar lo que nos sucede. Muchas cosas que nos suceden no las podemos controlar, pero sí vamos a ver cómo Pablo nos enseña a tener control total en la forma en que respondemos cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida. Y cuando miramos la situación de nuestro país y de nuestras familias, vemos cómo a diario la tragedia golpea. Los niños mueren, mujeres que son asesinadas, hombres y jóvenes que son asesinados, aviones que se estrellan,
hombres buenos, mujeres buenas que terminan en la cárcel, gente que levanta calumnias, chismes, matrimonios que se rompen y gente que miente descaradamente. Lo escuchamos a diario en las noticias. Y esa es la realidad de este mundo, de un mundo caído. Pero Pablo en esta carta nos va a ayudar, repito, no nos responde el misterio del sufrimiento, pero sí nos va a ayudar a tener control sobre la forma en que respondemos a las situaciones difíciles. Pero antes de entrar al pasaje bíblico, vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? En el año 51 después de Cristo aproximadamente, es la primera vez que Pablo llega a la ciudad de Filipos, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos en el capítulo 16. Y si recuerdan un poquito y si han leído esa parte, dice que allí Pablo conoce a Lidia. ¿Dónde la conoce? ¿A la orilla de qué? De un río. Ella estaba trabajando y allí Pablo lleva a esta mujer a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo libro de los Hechos nos recuerda, nos revela cómo Pablo en un momento dado ora por una joven que está endemoniada, ¿recuerdan? Y al quedar libre se formó un tremendo alboroto, tanto que a Pablo lo metieron a la cárcel, ¿sí? Pero allá en la cárcel sucedió algo muy interesante, ¿sí? Pablo llevó a la fe de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, a un hombre, no se sabe el nombre, pero simplemente lo conocemos como el carcelero de Filipos. Y allá este hombre y su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados, ¿sí? Entonces, de esa forma fue que comenzó la iglesia en Filipo, con muchas dificultades, pero ¿qué sucedió? La gente amaba a Pablo, porque fue el que les llevó el evangelio, ¿sí? Y le expresaban su amor, y Pablo los amaba a ellos grandemente, y se formó un vínculo muy, muy fuerte. 10 años después, más o menos en el año 61, Pablo está en Roma, pero está en detención domiciliaria. No podía salir, pero estaba en la casa y tenía guardia en su casa. Podían visitarlo y él seguía predicando el evangelio. La gente, los hermanos de Filipo, se dieron cuenta que Pablo estaba en prisión. Entonces organizaron una colecta y enviaron una ayuda, un donativo a Pablo, y ese dinero lo enviaron con un hermano que se llamaba Epafrodito. Él fue allá, estuvo con Pablo y en esa estadía se enfermó y tuvieron temor de que perdiera su vida, pero él se recupera y Epafrodito vuelve a Filipo, y cuando va a Filipo lleva un escrito que Pablo, o una carta que Pablo le manda a la iglesia, y esa es la carta a los filipenses, ¿sí? Y aquí en esta carta Pablo muestra cuánto ama a la iglesia. Ahora sí, quiero que por favor, después de este recuento histórico, vamos a la carta Filipenses capítulo 1, del 1 hasta el 8. Permítame, yo leo estos 8 versículos. Filipenses capítulo 1, del 1 al 8. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a mirar en este pasaje es dar un vistazo al corazón de Pablo. Versículo número 3, nuevamente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El corazón de esta carta se inicia aquí en el versículo número 3. Y lo primero que vemos, que notamos, es una acción de gracias. Una acción de gracias. Pablo comienza expresando que su gratitud de todo lo que los hermanos de Filipenses significaban para él. Pero notemos algo, tenemos mucho que aprender de Pablo y de esta carta, ¿sí? Fíjese que él cómo inicia, expresando y enfocándose en ¿qué? En lo positivo, en las cosas buenas, ¿sí? Y hagamos un paréntesis. A veces, ¿cómo son nuestras oraciones? A veces nuestras oraciones son muy negativas, ¿sí? A veces nuestras oraciones son oraciones: Señor, cambia, Señor, corrige, Señor, ese muérgano, Señor, esa… Pablo no lo hace aquí, ¿sí? A veces nuestras oraciones: Señor, te pido que cambies, que toques, ¿sí? Fíjense que aquí Pablo nos enseña a que debemos ponerle más importancia y a mantener un enfoque positivo cuando oramos. Cada vez que oremos por alguien, debemos hacerlo con acción de gracias, agradecidos por esa persona, por el papel de esa persona en nuestras vidas, por las cosas buenas que han hecho en nuestra vida. Y aun si esa persona nos trata un poco difícil, también debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando algo. Nos está enseñando ¿qué tal paciencia? ¿Qué tal más confianza en el Señor? ¿Qué tal que nos está enseñando a que aprendamos a perdonar de verdad? Hay muchas cosas que aprender. Cualquiera puede orar contra una persona, pero aquí Pablo nos enseña a orar por una persona, por un grupo de personas, ¿sí? Y eso debe ser una transformación radical en nuestras oraciones. Señor, gracias por esta persona. Bendice a esta persona, aunque es una persona difícil para mi vida. Quita de mi vida cualquier resentimiento. Y noten cómo Pablo expresa una acción de gracias, pero siempre centrado en el Evangelio. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Y el 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio. Esa palabra comunión en griego es koinonia. Otros lo traducen como compañerismo. Pero fíjese que esto es algo muy interesante, porque esa palabra es un término comercial. Compañía o koinonía o comunión quería decir, un ejemplo, dos personas se unen y compraban un barco, y ese barco era ¿qué? En compañía. O sea que los dos tenían ¿qué? Parte, estaban en comunión, ¿sí? Y algo muy interesante, ¿sí? Estaban compartiendo ¿qué? Ese barco, estaban compartiendo un trabajo, estaban compartiendo una pesca, estaban compartiendo un producido, ¿sí? Entonces, esa comunión en el Evangelio, el verdadero compañerismo cristiano, la verdadera comunión cristiana significa entonces compartir la misma visión. Por eso estamos aquí juntos. Compartimos la misma visión de llevar el Evangelio al mundo y luego invertir personalmente para que eso suceda. Eso es comunión, eso es compañerismo, eso es koinonía. Por eso estamos aquí juntos. Tenemos un mismo sentir. Estamos en común unión en el Evangelio, en la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos, tenemos un mismo sentir, aportamos, colaboramos para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, repito, el verdadero compañerismo cristiano significa compartir la misma visión de llevar el Evangelio al mundo y luego invertir personalmente para que esto suceda. Entonces, lo primero que vemos aquí, entonces, hermanos, en el corazón de Pablo es un hombre agradecido. Un hombre agradecido, y lo expresa en su oración. Segundo, ¿qué es lo que vemos en el corazón de Pablo? Confianza. Y aquí tenemos uno de los versículos que a todo cristiano más nos encanta. Versículo 6. Estando convencidos, ¿de qué? ¿De qué estamos convencidos? Leámoslo, por favor. ¿De qué estamos convencidos? Leámoslo bien juntos. A ver, hermanos, juntos, ¿sí? Estando convencido de esto, que el que en ustedes... ¿Cuántas veces ha usado usted ese versículo? Cientos de veces, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo así? Mucha gente considera que este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Más importantes de toda la Biblia, ¿sí? Y lo que llama la atención, vamos a mirar ahora tres aspectos importantes de este versículo, es cómo Dios es perseverante. Dios es perseverante con cada uno de nosotros, ¿sí? Que lo que Dios comienza, ¿Dios qué? Dios lo termina. Y notemos, primero, Dios toma la iniciativa de comenzar su obra en ti. Es Dios. Y es lo que dice, el que ¿qué? El que comenzó, el que empezó. No olvidemos eso. Si usted y yo estamos aquí, pues ¿por qué? Porque Dios ¿qué? Dios empezó. Él dio el primer paso.
Él hace el primer movimiento. Él empieza la obra en cada uno de nosotros. Segundo, Dios asume la responsabilidad personal de completar su obra en ti. Dice, el que comenzó la buena obra, ¿qué? La va a continuar. ¿Sí? Él se responsabiliza personalmente de completar la obra en cada uno de nosotros. Dios tiene paciencia. Y si usted y yo estamos aquí todavía, es porque Dios todavía ¿qué? No ha terminado. No ha terminado la obra en su vida. ¿Sí? Y eso es una gran bendición. La mayoría de nosotros tenemos un largo camino por recorrer. Caminamos, nos caemos, nos levantamos, las cosas van bien, a veces no van tan bien, ¿sí? Pero siempre recordemos esto: lo que el Señor empezó, ¿qué? Él lo terminará. Y lo tercero, interesante de este versículo, que Dios garantiza el resultado de su obra en ti. O sea, Dios no solamente inicia el proceso, no solamente continúa con el proceso, sino que dice que garantiza que va a terminar la obra. ¿Sí? Y cuando vienen dificultades en nuestras vidas, ¿sí? Es porque Dios está obrando. Dios está haciendo algo. ¿Sí? Dios completa lo que está incompleto. Va a llegar el momento cuando estemos en su presencia, donde todo va a estar completo. Pero mientras llega ese momento, no olvide, Dios empezó, Dios continuó y Dios garantiza el final, el resultado. ¿Sí? Confianza. Entonces, en estos versículos, Pablo está abriendo su corazón. Primero, un corazón agradecido. Segundo, ¿sí? Un corazón confiado. Lo que Dios empezó, ¿qué? Lo continúa y lo va a terminar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y dígalo con confianza. Porque a veces a usted o a mí nos pueden criticar. ¿Y usted por qué hizo esto? Téngame paciencia. Dios todavía ¿qué? No ha terminado la obra en mí. Téngame paciencia. Dios todavía no ha terminado. Dios está obrando en mi vida. ¿Sí? Y lo tercero que Pablo nos muestra de su corazón es su gran afecto. Y estos versículos 7 y 8 muestran cómo Pablo expresa ese amor por esta iglesia. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, dice, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Notan? Qué belleza. Los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de ¿qué? De cómo los amo. Dice, los amo. Dios sabe cuánto los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? ¿Sí? El compromiso personal de Pablo. Los tengo ¿qué? En mi corazón. ¿Sí? Dice, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios. Y fuera de eso, Dios es testigo de cuánto los amo. ¿Sí? Pero hay una palabrita ahí que a veces podemos pasarla por alto. Dice,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Cuál es el título de esta serie? Gozo. Ojo, gozo. Y Pablo está expresando el gozo. Pero ¿dónde está él? Está en prisión. Está en prisión. Les voy a dejar una tareita. ¿Listos? Una tarea. Usted se va a sentar y va a leer los 4 capítulos de Filipenses con un lapicero o con un resaltador. Y cada vez que encuentre la palabra gozo o alegría, porque otras versiones lo traducen como alegría, cada vez que encuentre la palabra gozo, la marca. Y dentro de 8 días me cuenta cuántas veces usa la palabra la palabra gozo el apóstol Pablo en esta carta. Pero, advertencia, por favor, léalo. No son sino 4 capítulos. No se demora más de media hora. No vayan a buscar a Mr. Google, no. Ni a una concordancia bíblica, no. Saque media horita y lee y marca. Gozo o alegría, ¿cuántas veces aparece? Y Pablo, ¿dónde está? En prisión. Y estando en prisión, ¿de qué está hablando? Está hablando de gozo, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. El mundo falsifica el verdadero gozo, ¿sí? Y la gente quiere estar alegre y gozosa. Pero ¿dónde busca ese gozo? En la discoteca, en el licor, en las drogas, en la promiscuidad, ¿sí? Y ese gozo, sí, tiene un gozo, tiene una alegría. ¿Pero por cuánto tiempo? Y entonces es así, un sube y baje de emociones, de sentimientos, ¿sí? Y por eso es que vemos que las personas buscan desesperadamente buscar relaciones profundas y se unen a clubes, a grupos, a partidos, equipos, que el club de motos, que el club de perros, que el club de gatos, que el club de cualquier cosa. Pero no hay gozo. Y si hay, es pasajero, ¿sí? Solo en Jesucristo encontramos el verdadero gozo. Aquellos que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, nos une un lazo profundo y hay un verdadero gozo. Entonces Pablo abre su corazón y nos muestra un corazón agradecido, un corazón que convencido de que lo que Dios empezó, que lo va a terminar. Y también un corazón que muestra su gran afecto por la iglesia de Filipo. Todo esto nos lleva a pensar lo siguiente: ¿cómo podía Pablo sentirse tan alegre, tan positivo y tan optimista? ¿Y dónde estaba? Pero ¿cómo se siente él? Se siente, dice, agradecido, gozoso, optimista, confiado. Estaba en una cárcel con carcelero, débil, a veces adolorido porque hablaban mal de él. Había personas que no lo querían aún dentro de la iglesia. Sin embargo, ¿cómo habla? Con gozo, con gratitud, optimista, confiado y con un profundo
afecto por sus hermanos. Sus circunstancias no eran ideales, pero se negó a que sus circunstancias lo afectaran, lo aplastaran. Por la gracia de Dios, eligió elevarse por encima de eso. Todos pasamos por situaciones muy difíciles, en lo económico, en lo de salud. Hemos perdido seres queridos, no los vamos a volver a ver, pero hay gozo en nuestro corazón, hay gozo, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece para enfrentar todo lo que vivimos. Hay personas que su vida se derrumba cuando pierden un ser querido y se niegan a aceptar la partida de esa persona. Nos duele, claro que nos duele, nos entristece, claro, pero tenemos que esperanza, porque un día vamos a estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Circunstancias difíciles, claro, todos las tenemos. La diferencia es que enfrentamos esas circunstancias de una manera muy diferente, con gozo. Pregunta: ¿qué es más difícil? ¿Estar en prisión o estar fuera? ¿Qué es más difícil? ¿Estar en una cárcel o estar libre? ¿Qué dicen ustedes? ¿En la cárcel o estar libre? Bueno, la respuesta es depende. ¿Por qué depende? Porque hay personas que están en una cárcel y en la cárcel conocieron de Jesucristo, y al conocer de Jesucristo, aunque estén allá, están libres. Y nosotros conocemos mucha gente que está libre y su vida es una vida que de amargura, de ira, de lujuria, de desesperación, de codicia y de multitud de otros pecados que los mantienen esclavos por dentro. Y esto nos lleva a una frase que vamos a trabajar durante estos 3 meses. La alegría no depende de las circunstancias, sino de una relación viva con Jesucristo. La vamos a repetir cada 8 días hasta que no la aprendamos. La alegría o el gozo o la felicidad no dependen de las circunstancias, sino de una relación viva con Jesucristo. Si no tienes gozo en este momento, no culpes a tus circunstancias. Las circunstancias simplemente son circunstancias que llegan y van en nuestra vida. Porque si usted construye su vida sobre las circunstancias, va a ser así, un sub y baje permanente. ¿Qué necesitas? Necesitas una fuente de gozo que no cambie, que tenga una perspectiva eterna, y eso proviene solo de una manera: de conocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Solo en Él, solo en Él. Cuando construyes tu vida, cuando Jesucristo es lo primero en tu vida, puedes tener un gozo que va más allá de cualquier circunstancia. Si usted cree en Jesucristo, si conoces a Jesucristo, has descubierto la realidad central del universo y tiene claro que en Cristo
tenga claro que en Cristo tenemos el gozo para enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Y en Jesucristo, usted y yo nunca vamos a ser decepcionados. Amén. Jamás. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, como decía un corito de hace mucho tiempo, el gozo en el Señor, mi fortaleza es en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tú iniciaste, tú tomaste la iniciativa de hacer una obra en cada uno de nosotros. Te comprometiste a continuar haciéndola. Y lo que tú empiezas, tú lo terminas. Hay garantía de que tú vas a terminar la obra en cada uno de nosotros. Incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando no entendemos muchas cosas en nuestra vida, oramos, Señor, para descubrir y tener claro en nuestra vida que el gozo proviene de una verdadera relación personal contigo, Señor Jesucristo. Una relación viva y única. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes mientras tú completas la obra inconclusa en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Tú sabes las circunstancias de vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hay momentos, hay personas que están tristes por su salud, por la salud de un ser querido, por situaciones financieras, por las relaciones matrimoniales, o porque hemos perdido, Señor, un ser querido. Todo esto nos afecta, pero hay gozo en nosotros, porque no estamos enfrentando esto solo. Tú estás con nosotros, Señor. Y tú utilizas todo eso para completar la obra en cada uno, para aumentar nuestra fe en ti, para hacernos más fuertes, más pacientes, para aprender a perdonar, para ser mejores administradores, para ser más agradecidos, para ser más generosos. Señor, gracias, muchas gracias. Danos, Señor, un corazón como el de Pablo aquí. Un corazón, Señor, agradecido, confiado y con gran afecto por sus hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que no son las circunstancias, porque siempre va a haber circunstancias difíciles en nuestra vida. Es la forma en que reaccionamos ante esas circunstancias. Ayúdanos, Señor, a elevarnos por encima de cualquier dificultad, de cualquier enfermedad, de cualquier pérdida, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la roca sobre la que está edificada nuestra vida. Y el que edifica en ti, Señor, jamás será avergonzado. Señor, gracias. Gracias, Señor. Eres tú quien nos da fortaleza y gozo en medio de cualquier situación. Te entregamos nuestra vida, Señor Jesús. Creemos en ti
confiamos en ti, que lo que iniciaste, tú lo continúas y tú lo llevarás a un feliz término, porque tú lo que inicias, lo terminas, Señor. Y ayúdanos a tenernos paciencia unos a otros, a tenernos paciencia a nosotros mismos, porque tú no has terminado la obra en cada uno de nosotros, pero tú la vas a terminar. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana. ¿Cuál es la tarea? Leer la carta, buscar gozo y alegría, ¿sí? Y que no vamos a buscar ¿a quién? A Mr. Google, no lo vamos a buscar, ni a la concordancia. Recuerden, los que estén interesados en hacer el discipulado de mayordomía, por favor, con María Liliana. Dios les bendiga, no se vaya sin saludar a su hermano y sin disfrutar su compañía. Dios les bendiga.